Historia, libros y banderas, el podcast de agricultura sobre nuestro pasado, política, textos y propuestas para conocer y comprender los grandes cambios que vive Chile y el mundo. El historiador y académico Alejandro San Francisco, junto a un invitado, con una relajada pero profunda conversación, analizarán los cambios que vive hoy nuestra sociedad. Historia, libros y banderas, con el historiador y académico Alejandro San Francisco. En CMPC llevamos un largo camino fortaleciendo nuestro trabajo, lo que nos ha permitido desarrollar distintas iniciativas junto a comunidades, por ejemplo, con la recuperación de un árbol extinto o el restablecimiento de agua potable en zonas rurales, la conexión del turismo y cultura a través de una sola ruta, o también el desarrollo de envases reciclables y amigables con el medio ambiente. Son esos y otros desafíos los que hoy nos permiten creer en el valor de las soluciones inspiradas en la naturaleza. CMPC, creando valor natural. Conoce más en cmpc.com. Hola, ¿cómo están? Qué gusto verlos nuevamente en nuestro podcast Historia, Libros y Banderas. Hoy tenemos invitado a Renato Garín. Renato es abogado de la Universidad de Chile, pero también ha estudiado máster en la Universidad Católica en Nueva York, en la Universidad de Oxford, y él ha tenido una destacada vida pública, fue diputado de la República y además fue convencional constituyente entre 2021 y 2022. Precisamente a propósito de eso escribió un libro, El fracaso, cómo se incendió la convención, que ha sido un éxito en ventas, y lo hemos querido invitar para conversar de ese proceso en nuestro podcast. Primero que todo, Renato, ¿cómo estás? Y gracias por estar con nosotros. Hola, muchas gracias, Alejandro, por la invitación. Estoy feliz de estar en tu podcast. Primero, Renato, te quería preguntar cómo se gestó tu libro, porque una persona como tú, que ya tiene varios libros, la participación en la convención como que hacía obligatorio después pasar a papel la experiencia. Sí, bueno, tú sabes muy bien que la memoria es frágil y que si uno no va reteniendo en algún lugar los hechos principales del día, de la jornada o de la semana, no tienes cómo después registrar en un libro lo que has vivido. Entonces, la primera etapa fue sobre todo tener un registro en un cuaderno formal, como si fuera un curso, lo que me iba pasando en esta especie como de facultad en que se transformó la convención y lo que eran mis compañeros de curso, que eran los otros convencionales, ¿no? No fuiste el único, Agustín Esquella, Carol Baum, no sé si has tenido posibilidad de hojear o leer los textos que ellos hicieron. ¿Parecía relevante dejar por escrito esta experiencia? ¿Cuál era tu objetivo al escribir el libro antes de entrar en el contenido mismo? Bueno, hay libros interesantes. El libro de Carol lleva un prólogo mío. El libro de Agustín Esquella son sus apuntes. Está el libro de Jorge Baradit. Están las entrevistas publicadas de Rocío Cantuari y Teresa Marinovich. Sin embargo, en mi trabajo lo que yo intento hacer es una hipótesis, ¿no? Es decir, esto es lo que pasó. No solo un testimonio narrativo de una suerte de corriente de la conciencia, como diríamos en literatura, sino más bien una hipótesis sobre qué ocurrió históricamente en el proceso. Lo vamos a ver eso, y antes de entrar al contenido, ¿qué te decide a ti ser candidato a la convención? Porque si tú miras, tú eras diputado, o sea, asumiste un doble riesgo, que era renunciar a la tarea de diputado, son muy pocos los que renuncian a eso, y dos, ser candidato a algo que parecía importante, pero era objetivamente desconocido. A ver, yo era diputado por un distrito que es el 14, Melipilla, que tenía muy difícil la reelección, ¿no? Y entonces, en vísperas de un plan de escape, por así decirlo, esta opción era muy atractiva. Y además, la opción de ser constituyente me resultaba mucho más significativa que seguir de parlamentario en un lugar donde, además, después del estallido social, el Congreso de la República se transforma en una especie de ring de boxeo, ¿verdad? De equipos de fútbol, de barra, donde yo me sentía muy incómodo. Claro, nada hacía visorar que la convención iba a ser aún peor, ¿no? Pero es que una de las primeras cosas que dices tú en el libro es que de las percepciones que podríamos llamar iniciales, y de hecho forma parte del primer capítulo, era la mala onda que percibiste en la convención en su conjunto y también en alguna figura en particular dentro de ella. Esto empezó el día mismo de la elección, ese 16 de mayo del 2021, ¿no? Que algunos convencionales, sobre todo en las izquierdas,
se manifestaban directamente en contra del diálogo, directamente en contra de las negociaciones. Fue muy difícil tomar contacto entre nosotros por WhatsApp, por juntarnos a conversar como colegas, digamos. Todas esas instancias de socialización estaban bajo sospecha al inicio. Y eso me parece a mí que es un indicio muy claro de lo que iba a pasar después. Tú, tu libro está escrito, podríamos llamarlo mes a mes. Por de pronto, hay veces en que destacas una sesión en particular, pero también visto a lo largo del texto, tú distingues dos grandes etapas: los primeros 6 meses, los de Elisa Loncón y Jaime Baza, y los últimos 6 meses. Eres particularmente crítico con la primera conducción de la convención. ¿Por qué llegaste a esa convicción de que no lo habían hecho como corresponde? A ver, la estructura literaria es mes a mes porque temporalmente la convención fue mes a mes, toda vez que había una especie de receso, de semana distrital, por así llamarlo, territorial se le llamó, al final del mes. Por ende había un momento en que dejamos de vernos entre nosotros, íbamos al territorio y volvíamos 2 semanas después. Había una frontera temporal muy clara, ¿no? Claro, los primeros 6 meses están signados, especialmente creo yo, por el establecimiento de las condiciones para lo que yo llamo el incendio, ¿no? Es decir, la proliferación de conflictos internos y de malas resoluciones de esos conflictos que van a desembocar en un mal texto constitucional. Y ahí, obviamente, los reglamentos, en plural, que se dictan, 5 reglamentos, a falta de 1, 5 reglamentos, hacen muy tempranamente, yo diría noviembre, diciembre, imposible la consecución del objetivo político. ¿Qué deberían haber hecho que no hicieron Elisa Loncón y Jaime Baza como para evitar que no se produjera esa desviación o esa falta de consecución del objetivo político? A ver, en primer lugar yo diría cierta sobriedad, cierto minimalismo que extraviaron muy temprano, desde el momento en que asumen, lo hacen lleno de símbolos, de sonajeras, ¿verdad? De cánticos, de fotografías épicas, ¿verdad? Donde empiezan a confundir el rol administrativo de la presidencia y la vicepresidencia con una especie de liderazgo cultural, social y trascendiendo incluso lo político, ¿no? No es trivial que Jaime Baza sea vocalista de una banda de rock hasta ese momento, que sea un lector de poemas en la Bohemia del Paraíso, ¿no? Hay una demanda por protagonismo escénico en ellos dos que los desborda, eso en primer lugar. Y en segundo lugar, yo diría intelectualmente, había, tanto en Baza como en Loncón, la intención de desafiar los márgenes formales del acuerdo del 15 de noviembre y de la política tradicional chilena, es decir, como de refundar una práctica que devino en lo que devino. Que en Loncón fue explícito, el llamado a la refundación. Así es, y en Baza fue más, uno diría, hipócrita, ¿no? Fue más manipulado con la jerga jurídica, pero Baza dice cosas como desparlamentarizar la convención, lo que era un absurdo porque era un parlamento, ¿no? Hay una cosa que al menos podríamos decir que es paradójica. En los primeros 6 meses, que son estos que tú criticas, son los meses en que la convención tiene más alto aprecio ciudadano, incluso con la elección de Gabriel Boric, que puede estar mediado precisamente por la elección del líder del Frente Amplio como presidente de la República. La convención llega a su pic de popularidad. ¿Cómo explica esta especie de contradicción? Y después veremos que, retrospectivamente, visto desde hoy, se va a producir el declinamiento. Claro, porque el clima de la primera vuelta y la segunda vuelta polarizó el país entre José Antonio Kast y el Frente Amplio. La primaria hace desaparecer la opción de Jadwe, sumerge a los comunistas, ¿no? Por ende, asumir una defensa de la convención era asumir una posición proclive a las candidaturas de la centroizquierda y del Frente Amplio y la presidencial. Cuando se evaluaba la convención, no se evaluaba nada de la convención en sí misma porque no había un artículo redactado. Lo que se evaluaba era un cierto zeitgeist, un espíritu de época que se creía que había dentro de la convención y que Boric podía reafirmar en la cultura chilena. Todo eso se cae como castillo de naipe porque lo que hay en la convención es un bluff, es un humo de incendio, es un amago, ¿verdad? ¿Y cuándo adviertes tú que se produce ese punto de inflexión entre esta etapa de promesa y la etapa ya de mayor realismo de lo que está sucediendo? Bueno, yo soy muy escéptico de los hitos como antes y después. Yo creo que hay derrapes, ¿no? Una serie de hechos que van acumulándose. Me parece que el piscinazo en Concepción, desmentido y luego vuelto a mentir y luego verificado, ¿cierto? Una teleserie realmente en la cual se involucra mucha gente,
es ciertamente un hito. Lo de Rojas Vade antes en septiembre había sido un hito, pero sustancialmente yo sostengo la hipótesis de que el momento en que esto derrapa definitivamente es en la elección de la nueva mesa directiva la noche del 4 de enero, madrugada del 5 de enero, donde resultan electos Quintero y Domínguez como resultado de una crisis política interna. Que fue una elección bastante compleja, no fue de un minuto para otro. Porque lo que se expresa en esa elección es un desgobierno interno de estos colectivos que no controlaban realmente a sus integrantes. Ahora, los colectivos son básicamente de izquierda, porque la derecha tuvo poco que decir en este órgano, considerando que no llegó al famoso porcentaje requerido, comillas, para el derecho a veto. Claro, pero igualmente la derecha aparece al menos con dos tesis, ¿no? Que es una tesis de la alianza entre UDI y Republicano, ¿cierto? Y otra tesis de la alianza entre Renovación Nacional y Evópoli. Renovación Nacional y Evópoli hasta el final, yo creo, con liderazgos como Monkever, por ejemplo, intentaron dialogar con el PS y con el Frente Amplio sin ningún éxito. Yo recuerdo perfectamente cómo Fernando Atri y Cristian Monkever se paseaban media hora, 45 minutos caminando por el Congreso para ser vistos dialogando y no llegaban nunca a nada, ¿no? RN lo intentó. La UDI y Republicano, en cambio, siempre fueron escépticos de la convención desde dentro. En la parte práctica, ¿qué personajes o figuras de la convención crees tú que desarrollaron una buena labor? Considerando que va a haber procesos constituyentes nuevos en Chile, considerando que fue una experiencia que tuvo altos y bajos, ¿hay personas que tú creas que hicieron una labor que vale la pena mencionar? Me parece a mí que en esta lógica hay que salvar individualidades y no colectivos. Aquí lo que está fracasado es esta lógica del patio de las universidades que se lleva de vuelta a la Convención Constitucional, donde se agrupan en torno a colectivos identitarios sentados en los jardines, ¿no? Esto fue lo que vimos en la Convención, esto es lo que vimos en el campus San Joaquín, en el campus Gómez Milla, en Derecho, en la Casa Central de la Católica. Es decir, hay una dinámica político-universitaria que está fracasada, ¿sí? Dentro de eso, me parece que Rocío Canto Arias por derecha es ciertamente la persona intelectualmente más desafiante que tiene la derecha. Me parece que por el bando de Evópoli el rol de Bárbara Rebolledo, Bernardo de la Maza, Nala Raimate es rescatable. En Renovación Nacional, Manuel José Sandón Lira es muy distinto a su padre, está mucho más formado que su padre, por ende creo que hay una renovación política, Rollero Cosi también en Renovación Nacional. Después me parece que en el mundo socialdemócrata el fracaso es total. Me parece que Felipe Arboe, Fuad Chaín, Agustín Esquella, Pato Fernández, mi caso y otros más fracasamos olímpicamente. Yo creo que no nos salvamos ninguno de nosotros. De los no neutrales me parece que también fracasan olímpicamente, aunque yo rescato ciertas cuestiones de Gaspar Domínguez. Creo que Gaspar Domínguez es una especie de bombero solitario en este incendio estructural. Y por izquierda me cuesta mucho rescatar a alguien de la lista del pueblo, ¿no? La lista del pueblo realmente su performance es triste, ¿no? Pero aún así uno diría, bueno, hay personas que algo tuvieron que decir en su momento. Camila Zárate, sin estar de acuerdo yo en el fondo de lo que ella planteaba, la ecologista, me parece que fue a tiempo lo que ella dijo respecto a Rojas Vade, ¿no? Los socialistas, por ejemplo, César Valenzuela, que está en el gobierno ahora, también yo lo rescato, es un buen dirigente político, pero en su lógica de colectivo, de lote, de ser popular entre los demás, es muy difícil salvarse. Yeah. Tú dices que un momento clave fue la elección de enero de la segunda mesa directiva. Sí. Pero si uno observa lo que llamaríamos la etapa de decadencia de la convención, me parece que los meses claves son febrero, abril de 2022. Febrero cuando se empieza a discutir ya las cuestiones de contenido y abril cuando por primera vez el rechazo pasa al apruebo. Algunos lo asocian a la aprobación del aborto, yo creo que puede estar ligado o no, pero se estaba produciendo ya el cambio de giro. ¿Cómo ves tú esos meses decisivos en la práctica para la ruptura de la apreciación ciudadana de la convención? Es el momento de cosecha de esta larga siembra que fue el periodo de Baza con Loncón, ¿no? Se cosecha un texto mal redactado, mal concebido, con más de 1000 iniciativas de norma, muy anárquico el tema de la discusión conceptual del trabajo y sobre todo, especialmente, yo creo que se suele olvidar, la comisión que me toca integrar a mí, que es régimen político, fracasa olímpicamente con una propuesta realmente incomprensible, una tontera realmente intelectual, que es el triunvirato, ¿cierto?, de un presidente, un vicepresidente y un ministro jefe de gobierno, en la práctica semiparlamentario, ¿no?
yo creo que eso, cuando la opinión pública, los diarios, los profesores de Derecho Constitucional, los columnistas, ¿verdad? La sociedad civil que bien o mal tenemos en el país, ¿verdad? Vieron esto, dijeron, no, esto es realmente incomible, ¿no? Cuando el régimen político, la sala de máquinas, como dice el profesor Gargarella, está incendiada, como estaba esa comisión, ¿verdad? Con responsabilidades muy claras, bueno, ¿qué puede esperar del resto del texto, no? Tú afirmaste eso en una entrevista a Tomás Moschati, a mí me parece que es un tema crucial, pero lo que vale para el régimen político en la práctica está dándose por otro lado en el régimen de derecho, en la definición del Estado plurinacional y en una serie de cosas. O sea, al final el proyecto refundacional que anuncia explícitamente la presidenta Loncón y de manera más implícita Jaime Baza, sí se fue desarrollando entre febrero y junio de 2022. Claro, pero al no tener una expresión intelectual del régimen político planteado en esta refundación, y al ser una refundación, curiosamente, con un presidente de la República y, bien o mal, 2 cámaras, como ha sido toda la historia desde Carrera en adelante, bueno, la refundación queda un poco en entredicho, ¿no? Para ellos mismos incluso. Y el tema de las autonomías, que se empujan desde la supuesta descentralización del Estado mediante las autonomías, también les queda trunca porque no logran asegurar su autonomía indígena, que son las que les importaban, de Biobío al sur. Estamos hablando con Renato Garín, ex convencional, cómo se incendió la convención, el fracaso. A propósito del subtítulo, te quería preguntar, tú tienes una especie de obsesión, lo voy a llamar yo, con el incendio de la Compañía de Jesús. Y aparece en 1863, para los que no conocen el episodio con miles de muertos, muertas fundamentalmente en Santiago. ¿Por qué te apasiona tanto ese momento? ¿Por qué lo asocias al trabajo tuyo del libro? Y dicho a título personal, creo que son algunas de las páginas mejor logradas dentro de este libro. Bueno, primero, yo soy un fanático de la historia, lo he sido toda mi vida, desde el colegio. En segundo lugar, me sorprendió mucho la ignorancia de mis colegas convencionales que se sentaban en el patio del excongreso, frente a las campanas, frente a la Virgen, y no entendían dónde estaban sentados, ¿no? Y en tercer lugar, hay una relación literaria metafórica extraordinaria, ¿no? Que es que ese jardín del excongreso es literalmente donde estaba la iglesia de la Compañía, donde ocurre la tragedia, donde las protagonistas son mujeres de esa tragedia, y la convención es justamente en ese lugar, protagonizada por mujeres. Quintero, Sepúlveda, Loncón, Pólitzer, Dorador, ¿cierto? Mueren políticamente apiñadas una sobre otra, negando la tragedia, ¿cierto? Y más encima, todos los puntos de encuentro que se usaban en el coloquio son las campanas, la Virgen, el busto de Jorge Unoso, es decir, las referencias arqueológicas del viejo Congreso Nacional, testigo, ¿cierto?, de este incendio. Es decir, hay una suerte de continuidad histórica en ese espacio, en el centro de Santiago, trágico, que nunca hemos conocido del todo, ¿no? Y que está en nuestra antropología. Y sobre todo de fondo, hay una cierta experiencia católica jesuita de la Compañía de Jesús, de ese templo, de una manera de entender el catolicismo en las izquierdas, ¿cierto?, que reaparece en la convención. Reaparece la teología de la liberación, aparecen las ecoteologías, aparece la encíclica papal de Bergoglio, el Laudato Si. Es decir, en el lugar donde se incendia el templo de los jesuitas, reaparece la teología jesuita política para fracasar, para ser incendiada. O sea, me pareció un motivo literario inescapable realmente desde el principio. Hay otra cosa que me llama la atención, en tu libro lo nombras 2 o 3 veces al menos, que existía un microclima al interior de la convención. Lo que no me queda claro, pese a que lo dices claro, pero es que ese microclima no logró darse cuenta que la opinión pública estaba cambiando. O sea, parecía inmune a percibir que en algún minuto se le perdió la confianza a la convención y al final, al menos esta es mi posición, lo que se votó el 4 de septiembre de 2022 en el plebiscito de salida y que tuvo una aplastante derrota para el proyecto de constitución, no es solo el proyecto de constitución, que lo es, sino el trabajo de la propia convención también. Por supuesto, lo que va ocurriendo es que este concepto de microclima, que son los propios convencionales los que lo inventan, ¿no? Que cada comisión tendría su microclima, que el plenario es un microclima, ¿cierto? Lo que termina expresando es cierta enajenación, ¿no? Se va enajenando
este espacio, cada convencional constituyente se va enajenando, se va alienando respecto a la realidad y quedan, por así decirlo, con el reloj detenido. Tal como hay una generación en Chile que quedó con el reloj detenido el martes 11 de septiembre de 1973 a las 11 de la mañana, ¿cierto? Cuando comienza a volar los Hawker Hunter, aquí hubo una generación de dirigentes que quedaron con el reloj detenido el 19 de octubre del año 2019, cuando cortan el metro, ¿cierto? Y empieza a aparecer el fuego verde en las ciudades. Esta experiencia de enajenación es muy propia de los derrapes ideológicos. Es una desconexión de la realidad en tanto fenómeno y por ende uno quiere intervenir en la realidad. La convención en el fondo compite con la realidad y por eso lo que yo hago en el fondo es referirme no a la literatura ensayística, que es una tentación que uno podría tener, Alberto Edwards, Góngora, ¿cierto? Jorge Milla, es decir, intelectualmente qué fue la convención. No, mi propuesta es lea las novelas chilenas y va a entender mucho mejor. Porque esta es una competencia con la realidad. Esto es Donoso, esto es La Casa de los Espíritus de Isabel Allende, esto es Fuguet refiriéndose a la mala onda, esto es finalmente el Macondo de García Márquez a la chilena. Traído a Chile. ¿Correcto? Es decir, hay una experiencia literaria, que Jorge Edwards también hay algo de eso en su Persona non grata, ¿no? Donde la realidad es suspendida para un derrape ideológico que se enajena respecto a la realidad. Eso es el microclima. Pero con derecho a revancha, porque yo encuentro que la convención, como bien dices tú, derrota a la realidad durante el proceso, pero la realidad derrota a la convención el 4 de septiembre. Claro, por eso es que el fenómeno histórico es una suerte de dialéctica, ¿no? O sea, en Chile se ha planteado una tesis, una antítesis, y estamos esperando esa síntesis histórica que va a ocurrir probablemente delante de nosotros y solamente los historiadores la van a ver. Pero aquí históricamente lo que hay es efectivamente una especie de ciclo de revanchas impulsadas. A diferencia de los 60 y los 70, no hay odio de clase, sino que lo que hay es un resentimiento burgués. Un resentimiento pequeño burgués muy fuerte en la lista del pueblo, un resentimiento pequeño burgués más elitista, pero también muy fuerte en los no neutrales, y en las derechas un cierto resentimiento contra estas identidades, esta diferencia, el indigenismo, etc. Es decir, es una competencia de resentimientos. ¿Y ese ciclo dialéctico tú lo ves vigente aún? Absolutamente. No menor. ¿Alguna reflexión sobre el proceso constituyente terminado? Porque el libro es sobre el proceso constituyente, pero no sobre la derrota o sobre lo que ha venido después, o sobre el segundo proceso constituyente. ¿Qué nos podrías decir como evaluación? Y si hay algún consejo, sugerencia o algo respecto del Consejo Constituyente que va a haber en Chile. A mí me parece que el fracaso, más que ser de este grupo humano, de los convencionales, es de la sociedad chilena completa. Cuesta ver eso, ¿no? Pero aquí lo que está proyectado sobre esta convención fracasada fue la falta de diálogo, la falta de lectura, la falta de escucha entre las personas, una cierta incivilidad, ¿sí? Que es muy latente en nuestra antropología latinoamericana, macondiana, especialmente chilena, ¿no? O sea, todo el portalianismo se basa en la cierta antropología chilena de que este es un pueblo no preparado para la democracia, supuestamente, ¿no? Y eso vuelve históricamente en la convención con cierta incivilidad que uno la sigue viendo en la sociedad chilena, en las universidades, en el diálogo político, en la sociedad civil, en las juntas de vecinos, en los WhatsApp de los condominios, ¿cierto? Hay una suerte de apetencia de conflicto en la sociedad chilena muy fuerte. Por ende, las instituciones, especialmente instituciones constituyentes, que tratan de traer ese río de malestar, de apetencia social a la institución, tienen que estar muy bien diseñadas, porque si no, se rebalsan de este sentimiento de malestar, de este resentimiento social, ¿no? Por ende, el diseño institucional tiene que estar muy bien pensado, ¿no? Por ejemplo, errores que se dieron. El super quórum que le dijimos al mundo que iba a operar era solo en el plenario y no en la comisión. Eso es un error absurdo, porque entonces la comisión con simple mayoría relativa, 13 votos de 25, te llevaba una propuesta al plenario que requería 104 votos, es decir... Y que muchas veces se rechazaba. Claro, es decir, faltaban 91 votos respecto de una comisión al plenario, o sea, es un absurdo, ¿no? Después, las comisiones, especialmente aquellas llamadas provisorias en la Convención Constitucional, desafiaron su mandato. La Derechos Humanos, por ejemplo, se quiso convertir, forzadamente, en una instancia de verdad, reconciliación y justicia. Recuerda tú que se desafió el informe Valech, se desafió el secreto del informe Rettig, para que
para que esta Comisión de Derechos Humanos, al leer el proceso constituyente, fuera una especie de instancia de reconciliación, es decir, una brutalidad institucional, porque las convenciones constitucionales no son espacios de verdad de reconciliación, son para hacer constituciones. Ahora, este segundo proceso me parece que confunde el asunto por el otro lado. Trata de amarrar esta apetencia política, ¿verdad?, sin independientes del todo, entregándose a los partidos de facto, ¿verdad?, por afuera del Congreso incluso, para luego timbrar dentro del Congreso el acuerdo, y por supuesto esta comisión de expertos que va a ser un preproyecto. Entonces, conceptualmente, estamos ante una cámara con iniciativa, los expertos, y una especie de cámara revisora que va a corregir que son los electos. El diseño me parece pobre. Pero yo creo que en ambos casos responde al ciclo histórico. O sea, en la práctica la convención nace del ciclo revolucionario del 18 de octubre y si bien no es determinista, es difícil esperar que el contenido, el estilo, el ambiente fuera distinto al que se vivió en la Revolución de Octubre. Y el ciclo 2.0 nace del fracaso de la primera experiencia, entonces dice, bueno, hagámoslo de acuerdo al Congreso, y como no lo puede hacer el Congreso por razones de prestigio o de lo que sea, inventemos esta fórmula 2.0. Exacto, es una especie de prótesis del Congreso Nacional, ¿no? Los expertos van a ser nominados por los comités parlamentarios, luego van a ser ratificados el texto constitucional, no solo por los constituyentes, va a haber una instancia mixta de expertos y constituyentes electos. Estamos ante una suerte de tutela, ¿verdad?, del proceso. Yo tengo duda de que eso lleve a un camino fructífero. Yo pienso que puede desembocar en un rechazo por otras razones, un rechazo por izquierda quizá en este caso, ¿no? Y que la síntesis constitucional está todavía muy lejos. Y esto me angustia porque sin constitución es muy difícil el crecimiento económico, darle estabilidad al país, una crisis de seguridad que va a continuar, ¿cierto? El avance del narcotráfico, el detrimento de las condiciones internacionales de comercio, es decir, Chile requiere una constitución como marco mínimo compartido, ya no solo por asuntos políticos del estallido social, por asuntos comerciales básicos. Y eso me parece que si no está consciente la sociedad civil chilena, santiaguina en particular, esto puede ir a un fracaso 2.0. Para ir terminando, Renato, porque al final la última explicación tuya se resume en qué condiciones debemos tener en la sociedad para mejorar la calidad de vida de los chilenos, y ahí hay un desafío grande y que esperamos conversar también en otra oportunidad. Para terminar, te quería hacer una consulta que le hacemos a todos los entrevistados. ¿Qué libro estás leyendo o qué gusto literario te gustaría compartir con la comunidad de Historia, Libros y Banderas? Bueno, voy a recomendar un libro que llegó a mis manos durante la convención y como yo estaba obsesionado con el tema, me tocó justo, que se llama El populismo jesuita, que es del autor Loris Sanata, un italiano, experto en teoría política, que ha estudiado a Bergoglio, a Fidel Castro, a Perón y a Chávez, buscando elementos y ideólogos jesuitas de la teología de la liberación detrás de estos movimientos de izquierda neomarxista. Mi pensamiento es que en Chile estamos precisamente ante aquello. Autores de la convención como Cristian Viera, Maya Alves, Ricardo Monteo, Benito Baranda y especialmente Fernando Atria están tocados exactamente por esta misma varita, la varita de un catolicismo de izquierda jesuita, populista, que Loris Sanata tiene 2 libros, Populismo jesuita, editorial Edasa, 2021, y muy bueno también, Fidel Castro, el último rey católico, Edasa 2019 me parece que es. Que tuvo formación jesuita. Por supuesto. Oye, ¿y alguno de literatura? Porque vi que te gusta mucho la literatura y lees bastante. Además tienes un estilo literario propio. Sí, de las novelas hay 2 autoras latinoamericanas que están rompiéndola. Una es la mexicana Fernanda Melchor, su novela Temporada de Huracanes, extraordinaria para conocer México a fondo, muy influenciada por el maestro Roberto Bolaño también, nos toca ahí a Chile. Y una autora nacional, a quien tengo el gusto de conocer, abogada de formación, pero después se mejoró eso, que Alia Trabuco Serán acaba de publicar una novela, su tercera novela llamada Limpia, que es sobre el fenómeno de las nanas venidas del sur a Santiago de Chile. Realmente extraordinaria, es la autor de esta novela que va a llegar a Netflix. Las Homicidas también, es una gran escritora, tiene 35 años y está entre las mejores escritoras de Latinoamérica, Alia Trabuco Serán. Perfecto, pues quedan anotadas las recomendaciones para todos nuestros auditores y te agradezco haber compartido, Renato. Muchas gracias por esta invitación. Muchas gracias, nos vemos en Historia, Libros y Banderas en nuestro próximo programa. Que esté muy bien. Fue Historia, Libros y Banderas con Alejandro San Francisco.